Uno que los patitos vamos a tratar el asunto de Meloni y Milei, Milei y Meloni cerrando un acuerdo para exportar gas licuado de un yacimiento argentino a Europa. Lógicamente, un yacimiento argentino es el famoso de Vaca Muerta, en donde hay hidrocarburos. Es más conocido tal vez por el tema de los petróleos, pero también parece tener gas. Cosa que en teoría podía estar ligado, cosa que en el Estado español, en el País Vasco también, cuando la crisis del petróleo eh, de los años 70 se empezó a hacer una búsqueda por si acaso había hidrocarburos debajo de la península. Y en cierta medida se encontró que no había petróleo, que creo que hay un yacimiento pequeñito en Burgos, pero se encontró un elemento que parecía que pudiera haber gas, pero jamás se exploró y jamás se ha podido explotar más allá de la zona de Navarrete, donde había el único yacimiento en donde había una explotación la ley de hidrocarburos y de transición hacia el futuro del Parlamento Vasco, pues parece que produjo la desinversión porque creo que un cuarto del porcentaje del accionariado estaba dentro del ente vasco de la energía. Que eso nos liaría ciertamente a lo que comenté en su momento acerca de Lemoiz. Ese vídeo en el que me comentaron que yo frivolizo con Chernóbil y Fukushima, lo cual resulta ciertamente curioso. Pero, dado que la palabra es frivolizar, pues parece que conviene recordar que mucha gente dice que Meloni frivoliza, ¿no? Y Milei es el frívolo de Sudamérica, lo cual ciertamente resulta bastante curioso. Cierto es que se le ha satilado de derecha extrema a extrema derecha a Milei y a Meloni, Meloni y Milei. Y es cierto que la entrega de la ciudadanía italiana para Javierito ha supuesto alguna problemática respecto de la cuestión migratoria y civilizatoria y de ciudadanía respecto del país italiano y su gobierno, de coalición, de tres patas, tribótico. Pero ciertamente también hay que recordar el pasado respecto del gobierno argentino, en tanto en cuanto Vaca Muerta no es algo del momento, sino que viene ya de la época de Cristina y de Néstor y de Mauricio. Y la situación revela ciertamente un asunto importante, que es no solamente el hecho de tener el yacimiento, sino también las herramientas para poder no solamente explorarlo, explotarlo, tal vez transformarlo, y por supuesto el tema de la transmisión de estos recursos naturales a el comprador de terceros países. Y esto es realmente importante en tanto en cuanto ahí se tiene esa sensación en donde se necesita ver el cuadro completo, porque no solamente está el recurso en sí, sino también luego el mal de los recursos a la hora de visualizar. Por ejemplo, Canadá. Canadá tiene recursos como estos. Tiene hidrocarburos, sí. Las arenas bituminosas de Alberta, importantes para convertirse todavía en los tiempos actuales como uno de los exportadores. ¿Pero quién? Exportadores a Estados Unidos, porque tienen las infraestructuras puestas y volcadas hacia el vecino del sur. Cosa que pudieran tenerla de manera distinta si a través del Pacífico y a través del Atlántico hubiera vínculos con el exterior. Pero esa política de sedimentación de larga duración es la que condiciona esta realidad. Lo mismo que el tema del gas o del litio entre Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, respecto de la salida hacia el Pacífico, la salida del Atlántico, la pérdida se decía, la pérdida en piscinas de agua caliente, de gas, que pudiera haber tenido otro destino y haber conseguido insumos para el país, a pesar de que alguien dirá, era el chocolate del loro, no era suficiente.
toda la vertiente económica se sustentaba, sobre todo con Sergio Massa y anteriores, pues Sergio Massa por ser el ministro de Economía del último gobierno justicialista. Y ponían desde Macri y luego Alberto como presidentes la esperanza de Argentina en los insumos presupuestarios que iban a llegar a través de la comercialización de vaca muerta. Pero como todo experto puede decirnos, nos tendríamos que tentar la ropa con esta vocación presupuestaria inmediata porque se necesita un periodo de decalaje a la hora de empezar a tener las infraestructuras puestas para obtener beneficios, porque el costo material para empezar desde prácticamente cero es sustancial, y también el precio en tiempo, no solamente en dinero, sino en tiempo también, de ir quemando etapas a la hora de llegar a ese punto en el que los ingresos y los gastos se equilibren y empiece a dar beneficios. No solamente ingresos, sino también beneficios. Por eso nos encontramos con la situación en Venezuela, en donde mayoritariamente hay petróleo, la faja del Orinoco, un petróleo súper pesado, que es distinto de otros que puedan existir, no solamente por el hecho de ser pesado, súper pesado, ligero, esté en superficie o que esté en el fondo, sino también la maquinaria si está preparada para esa vicisitud, porque en buena medida, a pesar de que pueda ser súper pesado y sea en principio más fácil por la tecnología de refinar el petróleo del Golfo y de Arabia Saudí, en buena medida hay refinerías, citada la empresa Citgo respecto de PDVSA en la zona del Golfo de México, en la zona de Alabama, Texas, Luisiana, que estaban vinculados precisamente con la forma de refino de este petróleo superpesado de la faja del Orinoco, y por tanto había una conexión simbiótica que tenía esa formación del know-how bien refinada, valga la expresión, a la hora de conectar. En el caso de Italia, resulta interesante porque podemos conectarlo con lo que supuso la situación en Argelia, la diversificación de los medios de insumos de Europa de gas natural, ya sea gas natural licuado, que es el GNL, que requiere de esas conexiones en origen y en destino, y el barco, lo cual ciertamente recuerda el pequeño detalle en donde es cierto que estas políticas, que supongo que en Italia no deberían de ser objeto de regulación ahora, con Meloni y con el gobierno actual, pero que en España sí lo son, lo siguen siendo, de que se puede permitir uno el desafío de traer barcos, incluso GNL, con las 7 terminales que existen, una en el Abra de Bilbao, a la hora de esos insumos de gas, con toda la contaminación que supone para el multiverso a la hora de transitar desde el punto de origen hasta el punto de llegada, lo cual resulta ciertamente curioso, y la incapacidad de exploración y de explotación del gas que puede haber en el subsuelo, y que dicen que en el caso de el Estado español podría dar para 40 años. Lo mismo que tampoco se puede explorar y explotar las tierras raras, el uranio de Salamanca y otra serie de circunstancias en donde en principio pareciera, y digo pareciera, que está virando, está empezando a virar ese transatlántico a la hora de estas regulaciones, sobre todo teniendo en cuenta de que medioambientalmente y en el materia laboral la situación es diferencial dentro de Europa respecto de fuera de Europa. Aunque es cierto que hubo un tema con una mina en Asturias y fue objeto de polémica, y creo que todavía no ha terminado esta circunstancia. Así que es una situación vidriosa, ambivalente, en el caso del Estado español. En el caso de Italia, como decía, después de la guerra en la vertiente actual
porque se podría decir razonablemente que pudo empezar en 2013-2014. La situación en Ucrania, por parte de la agresión rusa imperialista, eh, hizo que toda la conexión de Europa con el gas barato, especialmente sangrante para el caso de Alemania, pero también para otros, supusiera el detraimiento del gas y del petróleo y por lo tanto hubiera una búsqueda de otros suministradores. Por ejemplo, Qatar, por ejemplo, también Estados Unidos, pero también del norte de África. Y ahí entra esa vicisitud, como fue el tema del Sáhara, en donde nos encontramos con la realidad en donde Marruecos aspira al control del Sáhara Occidental. Argelia está de toda la vida metido con el Polisario. Y en cuanto a Guerra Fría, nos encontramos con esa situación en la que Argelia estaba con la Unión Soviética y el bloque comunista, y Marruecos estaba en principio con el bloque capitalista y con Estados Unidos, con el que tiene, se supone, la segunda relación histórica continuada más longeva. La primera sería entre Portugal y Inglaterra, y la segunda sería, en teoría, entre Marruecos y Estados Unidos, siendo el primer país que el sultán de Marruecos, que le reconoció la independencia a finales del siglo XVIII. No vamos a tirarnos el triple de decir el año exacto, pero digamos que hay, se supone que hay esa relación histórica y que eso conlleva esta situación, a pesar de que Marruecos últimamente tenga una posición en la que ha estado jugando un montón de cartas como si fuera Turquía con Erdogan. No tanto, porque Marruecos no está en la OTAN, Marruecos no está en la Unión Europea, a pesar de que lo intentó en 1987, hecho la solicitud. Pero claro, hay un elemento fundamental que está encima de la mesa, y es que Marruecos no tiene ni un solo gramo de territorio dentro del espectro europeo, aunque, bueno, pues siempre puede haber cosas curiosas, como por ejemplo que Cabo Verde pudiera ser candidato a miembro de la Unión Europea. Pero dentro de esta vicisitud de estás con Marruecos o con Argelia, quien cambió el juego para el marco eurooccidental fue el señor Pedro Sánchez y el señor Álvarez, con una posición no justificada, no explicada, con una carta que dicen las malas lenguas que fue escrita en francés en original, que fue escrito en un ordenador de el Quai d'Orsay o el Palace de Matignon, y que en cierta medida luego fue traducido al castellano para el Palacio de Santa Cruz, y que cambiaba la política de una ambigüedad calculada por una posición en la que Marruecos sería el beneficiario, con el Sahara como una provincia o comunidad autónoma, una región con una autonomía en el marco de la unidad territorial, lo cual comentábamos en cierta medida con el libro Jaque al pastor en estrecho, que es una novela que es de la autoría de un servidor y que tiene de fondo no solamente Ceuta y Melilla, sino también el tema del Sáhara. Así pues, cuando se produjo esa situación, el primer ministro de Italia era Mario Draghi, que había sido presidente del Banco Central Europeo y antes había estado en el Banco Central Italiano, eh, y que, bueno, el Banco de Italia, el Banco Público Italiano, pero digamos que ahí Italia, con Draghi, supo entender el cabreo concupisciente de Argelia, y dado que la relación del sur del Mediterráneo con el norte es algo que de hace 30 años, el diálogo euromediterráneo, aquella cumbre de Barcelona de 1995,
pues suponía no la pérdida de Europa, sino la pérdida de España, de esa relación privilegiada del gas licuado, sobre todo cuando, después de la guerra en Ucrania, había la disponibilidad de haber supuesto España un hub de gas para todo el entorno. Lo tiró por la borda, precisamente por ese cambio estratégico respecto del Sáhara, respecto de Marruecos, a pesar de que luego parece que el rum rum pues, tenía algo de fondo y dicen que Pedro Sánchez siempre cae de pie. Después de esa situación, eh, Francia cambió su posición y se alineó con Marruecos con el tema del Sáhara. Incluso recientemente Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, cambió su posición y aceptó el plan de autonomía dentro de Marruecos para el tema del Sáhara, lo cual ciertamente es un poquito alucinante. Eh, Porque a fin recompuso en cierta medida la relación España con Argelia, mantiene una relación con Marruecos, a pesar de que los temas de fondo, ya sea la defensa de Ceuta y Melilla, ya sea el asunto con el Sáhara, teniendo la responsabilidad, siendo un país con el mandato respecto del Comité de Descolonización, de ser la potencia de Jure, ocupante, sigue siendo España. Con lo cual el asunto está ahí resuelto, como pasó con Timor Oriental respecto de Portugal, a pesar de que pasaron 25 años desde el momento de la transferencia de poder entre Portugal e Indonesia y el momento en el que se produce la descolonización en el año 2001-2002. Pero bueno, parece que estos asuntos a España no le importan, a Francia le causaron un gran dolor de cabeza, al Reino Unido, pues parece que estando en otra liga, pues la trufa, en otra liga no superior o inferior, sino aparte, rancho aparte a través del Brexit, a pesar de que volverán. Y los italianos con esta política de tratar de atraerse a los argelinos, pero también con los de más allá, con una política esa de diversificar, para no tener todos los huevos en una cesta. Como se vio, estas cosas tienen problemas, como por ejemplo con el tema del apagón, cuando cada vez más se pone el frente en el tema del marco de las eólicas y de las fotovoltaicas, y que tiene que ver en tanto en cuanto la cesta de España respecto de la energía, que luego se traduce en electricidad y puede traducirse en luz para los hogares, está basado en esa cesta en donde las energías más baratas entran primero, luego van entrando las siguientes y al final quien da el cierre es la energía que pone el precio para todas las demás. Los expertos y los ciudadanos saben que la energía nuclear se tasa a 0 euros, porque tiene una generación continua y en principio no paran, con lo cual su incorporación a la red es a precio cero. En principio. Y si todo estuviera en base a energía nuclear, pues la energía sería bastante barata. Pero, evidentemente, con la participación de las 7 centrales, con los reactores que hay en el Estado español, a diferencia del Estado francés, tienen un porcentaje tasado de en torno al 20-25% de posibilidades. Y luego entran las fotovoltaicas, las eólicas, y como esto no es suficiente, al final acaban entrando las energías de ciclo combinado. Y ahí entra el precio del gas, en qué punto esté. Sobre todo en los últimos meses y años, en cierta medida, el choque en España era entre las de ciclo combinado contra las nucleares. No, era indirectamente algo parecido, pero entre las fotovoltaicas y las eólicas contra las nucleares. ¿Por qué? No de una manera directa y reconocida, un poco como una lucha que hubo y que creo que sigue irresuelta
entre ecologistas y especuladores en el marco de Azcorri en Guicho, porque algunos querían el establecimiento de una zona eh, verde, lo cual resulta curioso porque si se establecemos una zona verde, igual habría que evacuar a los ciudadanos que viven allí para que sea puramente natural, porque qué privilegios tendrían aquellos que viven allí y cuántos tendrían el privilegio, con lo cual. Pero luego nos encontramos con el hecho de que cuando el nuevo PGU, que todavía no está votado favorablemente de manera definitiva, está en elaboración, el 72% del municipio estaría en zona de no constructibilidad y de no especulabilidad, con lo cual aquellos que tienen en los ojos el euro, el dólar, la libra esterlina, que les habían dicho que su metro cuadrado podría subir a 3.000 euros, y les dicen que no va a haber recalificación y que sus terrenos van a ser rurales siempre, entonces tienen un problema, porque entonces solamente pueden oponerse al PGU, pero con excusas banales, porque no pueden decir, yo quería hacer especulación con mi terreno, quería que me hicieran la recalificación urbanística y que me lo pusieran a chorrocientos mil euros el conjunto, con base a los 3.000 euros de metro cuadrado. Con lo cual, ahí nos encontramos con esa falsedad en donde, en el caso del Estado español, aquellos que querían entender que era una lucha ecológica, no. Porque entre la nuclear y la energía llamada renovable, a pesar de la taxonomía verde respecto de la energía nuclear, sabían perfectamente de que el combo no llenaba. Y por lo tanto, cuando se quitara, en teoría, la energía nuclear, entonces habría necesidad siempre, con más frutabilidad, de casarla con la situación gasística. Y como respecto de la guerra nuclear, sobre todo en el primer año, hubo un elevado número de precio respecto de la tasación internacional del gas, con el mercado en Países Bajos y en otros índices, como en el caso del petróleo está el índice Brent, el West Texas y otros, en el gas parecido, sería siempre, en teoría, la idea de que el precio, dado la casación final con el gas, entonces ese precio del gas sería el que pagarían precisamente a ¿quién? A las renovables llamadas de fotovoltaica y eólica, con lo cual el negocio sería enorme. Por eso querían la eliminación, porque les quitaba la posibilidad de un negocio tremebundo, enorme, de unos ingresos espectaculares. Así que hay que ir quitando las caretas, sobre todo cuando estamos hablando de esta situación respecto de Italia y de Argentina, de Milei y de Meloni, en donde, como ocurre en España, donde hay que diversificar, Italia está diversificando. La historia es ciertamente la que sigue, que el presidente de Argentina, Javierito Milei, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cerraron en la capital italiana, Roma, un acuerdo para exportar gas natural licuado, GNL, del yacimiento petrolífero argentino Vaca Muerta, en la región de Neuquén, Europa. La oficina del presidente argentino informó con imágenes el momento en el que Milei y Meloni, supervisando la firma del acuerdo estratégico entre las compañías energéticas YPF, Argentina Yacimientos Petrolíferos y Fiscales, pública, aunque con problemas respecto de lo que hizo Cristina con ella, y Eni, y la italiana Corporación Nacional de Hidrocarburos, también pública, para la exportación de GNL al mundo. Ambos mandatarios mantuvieron una reunión, acordaron el plan de acción entre Argentina e Italia, anunciando en noviembre de 2024, cuando Meloni visitó Buenos Aires, y que tiene el objetivo de impulsar y proyectar estratégicamente la relación entre ambos países, según reza el comunicado de prensa conjunto. El plan identifica como prioridades el diálogo político, la cooperación en materia económica y comercial, de defensa, judicial y seguridad, así como en sectores de políticas sociales y cultura. Su implementación estará coordinada por los ministerios de Exteriores mediante reuniones periódicas, los mecanismos bilaterales vigentes.
En el encuentro también se aprobó los principales temas de la agenda internacional y han reiterado el pleno apoyo a una paz justa y duradera en Ucrania, mientras que manifestaron su visión compartida sobre la centralidad de las relaciones transatlánticas y el apoyo a la cooperación entre Unión Europea y Mercosur. También mostraron su compromiso común de combatir la delincuencia organizada transnacional y la trata de personas. Aquí estaría un asunto bien interesante y complementario como es el asunto de Mercosur. Hay un acuerdo firmado, pero no ratificado por las partes respecto del libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Estamos en un momento complicado para lo que supone el libre comercio respecto de Donald Trump, que fue clave, y esto es importante, clave a la hora de eliminar la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos y Europa. Ya estaba en vigor el acuerdo Canadá-Unión Europea. El acuerdo Unión Europea-Mercosur en buena medida lo frena Francia por los agricultores franceses con mentiras y gordas acerca de los elementos fitosanitarios. Y Estados Unidos también se cargó el Transpacífico. Estados Unidos con Donald Trump. Porque a Donald Trump no le gusta el libre comercio. Es alguien que está a favor del llamado proteccionismo, a pesar de que sea una mentira y gorda, porque no estamos en el siglo XIX entre el debate en Inglaterra de librecambistas y proteccionistas, sino los ingredientes. Es importante tener en cuenta cuáles son y, como diría Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. El tema del diagnóstico es muy importante, saber en dónde uno se mueve para poder tomar decisiones adecuadas a la situación en la que uno está. El acuerdo transpacífico que surgió de una experiencia piloto de 4 países y que luego iba a incorporar toda la cuenca del Pacífico, en donde Estados Unidos iba a ser el líder del intercambio de productos, dejó su hueco Donald Trump se lo dejó a China. Con lo cual, por eso se puede llegar a decir que en el primer mandato de Donald Trump fue el presidente que China hubiera deseado. Estuvo feliz China de tener a Donald Trump. Luego la manufacturera en Estados Unidos, en el mandato de Biden, fue cuando pegó un despegue enorme. Los datos están ahí y las gráficas están ahí para corroborarlo. Por eso, más allá del discurso, más allá de la política de pose, uno debe de tener en cuenta la realidad de lo que uno observa. Y por eso la situación entre Mercosur y la Unión Europea debería de profundizarse, pero entendiendo que Mercosur también tiene una tarea pendiente respecto de la situación de los aranceles internos, cuando se supone que debería haber los externos, y la situación de Uruguay con la calle Pou, acerca de tener un acuerdo comercial con barreras arancelarias reducidas respecto de la República Popular de China. Y eso iba en contra precisamente del hecho de que Paraguay es el que reconoce todavía hoy a Taiwán. Y ahí nos encontramos con estos asuntos de fondo, en donde la Unión Europea, Milei, Argentina, Meloni, la idea, ciertamente, respecto de China, con ese paralelo en donde Meloni estuvo hablando en la Casa Blanca con el señor Trump y en paralelo el señor Pedro Sánchez estaba en Pekín hablando con los líderes de aquel país, ahí, ciertamente, operan esos intereses de cada país y luego el marco común de la Unión Europea. Italia quiere tener presencia y prestancia también en el mercado del gas, también en el mercado de la energía, no solamente para ellos, sino también en el marco de la Unión Europea. Y la diversificación en buena medida es buena. Pero cuando hablamos de Milei y de Meloni, en buena medida permea esa situación respecto de son de derecha, de extrema derecha y sus políticas. Por lo menos con Meloni, la situación que se pudiera prefigurar antes de ser primera ministra y después, por lo menos desde fuera, ha sido bien diferente. Con Javier Milei se ve desde más lejos y en principio parece que los números macro funcionan. Otra cosa son los micro y la economía familiar.
habrá que ir viendo. En cuanto a la energía, ciertamente, cuanto menos se dependa de un solo productor, mejor. Y si Europa, e Italia en este caso, se depende cero de Rusia, pero tampoco se cambia esa dependencia por Qatar, por Estados Unidos, por Argelia, por Argentina, sino que se hace un mix de estos últimos cuatro, y alguno más que pueda haber por ahí, por ejemplo Australia, pues mejor. Y así la independencia de Italia y de Europa serán más garantizadas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.